Bienvenidos al del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Aló Fernando, ¿me escuchas bien? Muy bien, Jesús. Hola, entonces, ¿cómo estás tú? Muy bien, en una nueva locación. Ok. ¿Cómo está todo por el sur de la Florida? Bastante bien en general, o sea, tranquilo. Estoy ahorita en Brickell, en el centro pues, de Miami. Uh-huh. No, nada que ver con un día de semana normal. Es impresionante. Todos los días parecen domingo en el sentido de que las calles están solas, gente trotando, no hay ejecutivos, no hay gente que visitando las oficinas, etcétera. Es bien extraño, de verdad. Estamos viviendo como una pesadilla, muy extraño, sí. Wow. Sí, vale, sí. Una cosa bien rara, pero bueno, la gente se va adaptando poco a poco. Poco a poco. Mira, Fernando, hoy vamos a hablar, y ahorita te cedo la palabra para que tú expongas mejor el tema, pero algo que tú escribiste en Facebook hace una semana y media más o menos, acerca de lo que resulta prácticamente imposible de alcanzar, que es el medio, el centro en la discusión política que está sucediendo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo completo, ¿no? Creo que en un lugar como Exactamente. Venezuela, donde la cosa está tan radicalizada, quizás es un poquito más fácil de entender que lo del centro, pero, Sí, pero en un país como el de los Estados Unidos, donde somos los dos inmigrantes, es un poquito más complicado. Entonces, explícanos un poco cómo tú lo ves y vamos a comenzar esta conversación. Te digo de antemano que yo no necesariamente me preparé mucho porque yo quiero más bien entender y bueno, por supuesto, te voy a compartir mis opiniones a medida que vayas dando tú las tuyas como respuestas, ¿no? Pero yo quiero entender, es una conversación que yo estoy curioso y quiero entender exactamente a lo que te refieres para yo entonces poder opinar, ¿te parece? me parece bien, claro, por supuesto. Buenísimo, entonces te cedo la palabra, my friend. Y bueno, también es importante decir que yo no quiero hablar de un punto de vista académico, pues, o sea, sino más bien sobre mi observación, mi experiencia respecto al asunto, ¿no? Exacto. Pero fíjate, el asunto de la izquierda y la derecha, yo siempre me había preguntado por qué no se puede sustituir por otra configuración, por otra visión de la política. Y me he dado cuenta que es que no se puede, o sea, en el fondo nuestra sociedad está estructurada para que políticamente se divida en derecha y izquierda, ¿no? Eso viene de la Revolución Francesa, por cierto. Ujú, Es la Revolución Francesa cuando caen digamos, la preeminencia de las monarquías, empiezan a caer y empiezan gobiernos civiles. Bueno, los gobiernos, los sistemas políticos se han dividido esencialmente en derecha e izquierda. En ujú. muchos casos coexisten ambas o a veces hay dictaduras que imponen uno de los dos lados. Entonces, bueno, se entiende generalmente que los de derecha son conservadores, son más alineados a los factores de producción, a las burguesías, a las clases sociales más acomodadas. Las de izquierda suelen ser entonces más del pueblo, entre comillas, y digamos, sus cultores, sus promotores, siempre son personas que no pertenecen a esas castas, ¿no? Son Ujú. más del pueblo, de la burguesía, etcétera, etcétera. Entonces, esa configuración, mira, ha dominado la política desde entonces, o sea, estamos hablando de siglos. Ha mutado, ha tenido muchos cambios, muchas adaptaciones a los tiempos, pero en esencia se han mantenido. En la mayoría de los países hay o sistemas democráticos como en Estados Unidos, donde hay derecha e izquierda, conservadores. En Europa hay muchos los conservadores, los liberales, en Estados Unidos los demócratas y los republicanos, pero siempre representan esas dos visiones de la sociedad. Ujú. Una, por ejemplo, la de los conservadores, habla de la independencia y de la autonomía de los factores privados
en la economía. O sea, que tengan amplia libertad, a veces demasiado, pero en muchos casos los conservadores, pues aquí en Estados Unidos los republicanos favorecen la autonomía y la preeminencia del sector privado en la economía, mientras que los de izquierda en general, y por lo menos los Estados Unidos también, suelen favorecer una participación más activa del Estado en la economía. Entonces, igualmente, pues eso implica los factores sociales, factores de todo tipo, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Hay dos polos que han determinado la política del mundo en general desde la Revolución Francesa. Estamos hablando de más de 2 siglos. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. En este momento vivimos una situación extrema que no es de hace 1 año o 2 años, ya ha venido formándose, pues digamos así, en la última generación. Ujú. Y esa situación yo la calificaría de una polarización que ha ido subiendo, y en este momento yo la califico de extrema. O sea, hay una polarización demasiado grande. O sea, los dos polos están acaparando todos los aspectos de la vida política, económica del país. O sea, es como que tú tienes que estar identificado con uno de los dos lados en general, pero tomando todo el paquete, sin posibilidad alguna de que, o no es ni siquiera, no es bien visto ¿cómo se llama? En los seguidores que una persona pueda sugerir siquiera que un elemento del otro polo pueda usarse, o sea, pueda ser parte del programa de gobierno de uno que esté en el otro lado. ¿Entiendes? Entonces hay una polarización, un extremismo, hay una especie de presión para que la gente tome uno de los dos paquetes, y el terreno medio, que se supone que podría ser un terreno en el cual tú tomas algunas cosas de una y otras de otras, se está haciendo cada vez más lejano, y se está haciendo, o se ha ido haciendo más lejano, se ha ido haciendo peor visto por cada uno de los extremos. Es como que tú no puedes entrar al club de la izquierda o de la derecha si tú acoges o propones algunos elementos del otro lado. Entonces, Exacto. Sí, déjame compartir ciertas reacciones, ¿no? Que voy teniendo mientras que te escucho, ¿no? Y yo creo que este tema va a solapar con varios de los temas que hemos tenido durante los últimos 20 programas que ya hemos grabado, porque la polarización, el pensamiento binario, las cámaras de eco que se han creado con los medios sociales, etcétera, han definitivamente elevado y exagerado esta posición antagónica, ¿no? De los dos extremos. Para mi primera reacción, Fernando, y creo que lo que hace complicada la conversación, no solamente todos los factores que acabo de nombrar, ¿no? Que hemos cubierto durante nuestros programas anteriores, pero también el hecho de que la línea del centro es determinada por la posición de los dos extremos. Eso suena muy fácil en abstracto, pero en la práctica es un poco difícil de entender. Entonces, imaginémonos que la realidad política, las posibilidades políticas son una cancha de fútbol. Y el extremo izquierdo es una portería, el extremo derecho es una portería. El problema que yo empiezo a sentir cuando estamos teniendo este tipo de conversación, tratando de entender cuál es el centro, es que el centro del que estamos hablando, del que tú estás hablando, no es la media cancha. No es donde comienza la pelota al comienzo del partido, sino es ese punto relativo intermedio entre los que están de un lado y los que están en el otro. Lo que resulta en Estados Unidos, bueno, es una evolución muy complicada que empezó en los años 80 con las economías de Reagan, y se ha exagerado con posiciones de Donald Trump cuando
hizo los cortes de impuestos a la gente del 1% de la población a nivel económico, etcétera. Es que esa línea del centro ahorita, desde mi punto de vista, yo siento que la arquería de la derecha, donde está el extremo derecho, está donde está la arquería. Y el punto central ahorita está como en la mitad de la cancha, en la mitad de la mitad de la cancha, porque los demócratas, la economía total, el país, la realidad del país es que no hay nada más allá de la izquierda del medio campo. Entonces, ya por ahí yo empiezo a sentir un poco de interrogantes a la hora de entonces tratar de conseguir ese medio, porque entonces el medio sería de todas formas muchísimo más hacia la derecha donde yo creo que debería estar para una salud del sistema económico que mantendría el sistema capitalista y el sistema democrático de una manera más sólida. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y estoy de acuerdo, porque o sea, a medida que la polarización aumenta, quiere decir que los extremos se achican. O sea, que la franja donde tú tienes que estar para poder, digamos, complacer a la tendencia mayoritaria es muy delgada. Es una franja pequeñita en cada uno de los lados. Exacto. Entonces, eso quiere decir que el centro se hace mucho más grande, pero deshabitado igual, ¿no? Porque nadie está ahí. Entonces lo que yo digo es que yo no lo veo, ya yo no veo el centro como una ubicación específica, sino como prácticamente una actitud política que puede ser, fíjate bien cómo yo lo veo, para que yo no lo veo tan espacialmente en el plano, ¿no? En el juego de fútbol. Vamos a decir que cuando tú estás en uno de los dos extremos, tú utilizas un método para meter el gol en la otra y el otro tiene un método específico para meter el gol en el contrario. Yo diría que para mí el centro es la posibilidad de que tú combines estrategias para meter gol en el que tengas que meter, seas tú de uno o de otro. Yo más bien lo veo como la posibilidad de combinar elementos de uno y de otro, y bueno, eso es un menú hecho a la medida. O sea, yo creo que a la hora de la verdad, si está bien equilibrado y si tú estás tomando cosas de ambos lados, a lo mejor te queda un poco más hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que, en efecto, lo que tú dices, sobre todo por Trump, el lado conservador está mucho más polarizado que el lado liberal, pues porque... Exacto, pero no solamente, una interrupción cortiquita, no solamente radicalizado, pero tienen más poder en este momento. Entonces, ahí, esa es la parte del equilibrio que a mí me preocupa, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad. Bueno, sí tiene más poder ejecutivo, pero recuérdate que los demócratas tienen dominio en el Congreso. O sea, sigue habiendo un equilibrio que es deseable. Yo siempre pienso que los check and balances son esenciales y me parece a mí que intuitivamente o demográficamente, no sé, la población tiende a equilibrar esos poderes. Es decir, bueno, no sería bueno que un gobierno o que un lado tenga todo el poder ejecutivo y tenga una mayoría aplastante en el Congreso. Eso sería, imagínate, o sea, un cheque en blanco prácticamente, ¿no? Pero sí, es verdad. Lo que pasa es que digamos que eso también depende mucho de los líderes. Porque fíjate, por ejemplo, vamos a decirlo, Obama, coño, Obama es un hombre de izquierda, pues, o sea, No, claramente, o sea, no, ya va, social, pero fíjate. No, él no es de izquierda, él no es de izquierda. Obama es ridículamente centrista y el problema que él tuvo con su gobierno es que quiso ser tan centrista y quiso ser tan para los dos lados que ahí fue donde falló muchas veces. Pero déjame volver un poquito a lo que quise decir con lo de tienes toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la importancia de los check and balances y la importancia de que haya un equilibrio y el diseño del gobierno en Estados Unidos con el Congreso y el Senado tiene un sistema
hermosísimo que asegura ese equilibrio en términos largos. A lo que me refería con tener más poder no es necesariamente el hecho de que literalmente el poder está en manos de los republicanos en el Senado y en el Ejecutivo y literalmente está en los demócratas. Me refería a que este gobierno durante estos 3 años y medio ha desarrollado e impartido leyes que favorecen muchísimo más a la burguesía dominante que al resto de los que participamos en la democracia. Déjame aclarar dos cosas. Primero, que todo el mundo entienda. Yo, mi familia, mi esposo y yo pertenecemos al 5%, al 2% top de, no somos millonarios, no somos billonarios, pero somos definitivamente, a mí nadie me puede acusar de que ni me gusta el capitalismo porque disfrutamos y vivimos increíblemente de una manera capitalista. Pero más allá de eso, cuando este gobierno le quita tantas regulaciones a nivel del medio ambiente, cuando le da tanto poder a las corporaciones, cuando les regala o les devuelve, le quita esos impuestos, están teniendo un efecto devastador en la economía y en la deuda externa de este país. Pero no solamente eso, literalmente demostró una vez más que el cobrarle menos impuestos a las corporaciones, de modo que ellas puedan ahorrar, no se transforma, no se traduce en mayores empleos. Y el perfecto ejemplo, y todos los que nos están escuchando, les recomiendo que googlean lo que pasó con Federal Express, lo que ellos trataron, lo que ellos exponían antes de los cortes de los impuestos a las corporaciones y lo que pasó después. Para hacerles el cuento cortico, básicamente ellos hicieron un lobbying gigantesco para que le quitaran los impuestos, diciendo que el dinero que se iban a ahorrar iban a traducirlo en empleos, y FedEx no ha creado básicamente ningún empleo a raíz de los billones, bueno, millardos o miles de millones de dólares que se está ahorrando en impuestos una vez que el nuevo código de impuestos pasó. Entonces, ese para mí es a lo que me refiero, que hay un desbalance. Y un dato importantísimo que demuestra un poco lo que yo estoy hablando, y vamos a poner el link en nuestro website. En Forbes, más específicamente, en agosto del 2019, ya te voy a decir cuántos, 180 Chief Executive Officers, que son las personas más altas en las corporaciones, escribieron una carta expresándole a sus inversionistas, a sus empleados y a las comunidades donde trabajaban, donde iban a cambiar su punto de vista a la hora de hacer negocios. Y Forbes, que sabemos que es una publicación completa y absolutamente pro capitalismo y pro derecha, explicó aquí básicamente que después de 600 años donde el capitalismo ha reinado sin ningún tipo de revisión en su visión de la economía, por primera vez los ejecutivos le dijeron a la gente: tenemos que cambiar nuestro punto de vista y en vez de enfocarnos en ganancias para nuestros inversionistas, tenemos que empezar a pensar en el medio ambiente, en nuestra gente y en nuestras comunidades. Cosa que es increíble, que te dice, así será que el sistema de reglamentaciones, de regulaciones y de leyes en este país está tan absolutamente en favor de las compañías, que las compañías mismas tuvieron que decir: señores, tenemos que ponerle un frenado a esto, porque si seguimos así, va a llegar un momento en que el continuo crecimiento, que es lo que asegura un crecimiento en papel y lo que significa que sus stock en la bolsa de valores va a seguir subiendo, ese crecimiento se ha vuelto completamente imposible de continuar porque estamos a punto de quebrar el sistema. Esa búsqueda del centrismo, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también la quiero, parte, desde mi punto de vista, de un lugar en el que estamos ahorita que está muchísimo más arrimado hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces el centro va a seguir siendo hacia la derecha. Sí, no, te entiendo. Es que podemos ver, fíjate, yo creo que el centro no debería verse como Claro, cuando uno dice el centro, uno piensa en algo espacial, geográfico. O sea, tú pones un polo aquí, pones otro polo ahí y dice, bueno, la mitad entre los dos es el centro. No, quizá la palabra no es la adecuada, pero como la izquierda y la derecha son el estándar, el centro también se ha hecho un estándar. Claro. Yo digo que no, yo creo que es un espacio
donde se pueda equilibrar los excesos de ambos. Por naturaleza y en los mejores momentos de este país, el centro, digamos, el equilibrio se ha dado orgánicamente, o sea, se ha dado por un equilibrio que deciden los electores. Dicen, oye, este está muy bueno para presidente, pero este otro del otro partido está muy bueno para ser mi diputado, mis senadores, etcétera. Y entonces ahí hay un equilibrio interesante porque uno propone, el otro dispone, uno pide 1.000 millones, el otro le dice, oye, eso es mucho, ¿entiendes? O sea, es más bien un área, es la ubicación de la dinámica política en el área que equilibre a ambos lados. Unas veces estará más cerca de la derecha, unas veces estará más cerca de la izquierda. A veces estará tremendamente hacia la izquierda, a veces estará tremendamente a la derecha. Es como un factor de equilibrio. Entonces, pero, y te digo una cosa, mi opinión es que eso no hay nada de los desequilibrios económicos que sea inherentemente de izquierda o derecha. Tú pones a la derecha y no le das check and balance, le das todo el poder y te va a desequilibrar el sistema económico completo hacia la derecha. Va a haber espantosamente grandes ganancias a los empresarios, va a haber pocos impuestos que se le entregan a la gente y bueno, va a haber todo tipo de arbitrariedades que pueden cumplir. Si tú lo mueves totalmente a la izquierda, las regulaciones van a aumentar y probablemente muchas empresas van a ser menos productivas y entonces todo, más o menos podríamos decir que puedes lograr resultados globales iguales si le das demasiado poder a uno u otro. Entonces, ahí es donde yo hablo del centro, pero no solamente el centro que deciden los electores cada 4 años o cada vez que hay una elección probablemente, sino que empiece a haber también un movimiento que despolarice un poco el mapa político, ¿no? Y que pueda haber incluso gente que diga, mira, ¿sabes qué? Yo soy lo que llaman un swing voter, ¿no? Los votantes de swing, ¿no? Que pueden ir de un lado a otro. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de centro, una gente que dice, mira, yo no estoy afiliado necesariamente a demócratas, no estoy afiliado necesariamente a conservadores, a republicanos, yo puedo juzgar y votar caso por caso, que es, por ejemplo, mi situación. O sea, yo evalúo lo que propone cada quien, me evalúo un poco la personalidad del individuo, trato de intuir si es una persona que es capaz de cumplir lo que promete, examino quizá un poquito su historia, pregunto por aquí, pregunto por allá, y digo, mira, voto no me importa si es demócrata o si es republicano, siempre y cuando lo que proponga me parezca interesante, me parezca creativo y me parezca posible también. Y por supuesto que lo cumpla, ¿no? Pero ya eso es una cosa que se tiene que ver en la práctica. Exacto. Este, Entonces, ajá, déjame, sí, no, déjame agregar entonces que un par de cosas. Primero, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que uno debe mantener la mente abierta y estudiar caso por caso. Y una de las cosas, vuelvo a halagar o alabar el sistema político de este país, donde nos permite a la hora de escoger nuestros gobernantes, nuestros gobernadores de Estado, nuestros senadores, nuestros diputados o congresistas, nos da esa flexibilidad de hacer como un mix and match de posibilidades, y eso ha permitido un sistema democrático bastante balanceado, ¿no? Eso me parece maravilloso. Mi pregunta hacia ti iría un poquitico más allá y tiene que ver con entonces ese ideal centrista que yo lo veo de dos maneras. Uno, que lo vamos a dejar para la siguiente parte de la conversación, que tiene que ver con simplemente tratar de desmantelar este sistema polarizado que no está ayudando a nadie, que es absolutamente sí. frustrante, porque además trae ¿cómo se dice? Un desgaste moral al país como sociedad muy fuerte, ¿no? Pero me voy a atrever entonces a tratar de mostrarte el caso de por qué yo, por ser inherentemente centrista, es que entonces voto demócrata. Porque Ujú, precisamente
yo quiero lograr ese centro a nivel de cómo funciona el país, a nivel de lograr ese equilibrio entre un capitalismo sano, healthy, es como cómico, porque cuando pienso en capitalismo, enseguida el cerebro se me pone en inglés y la palabra que me viene es healthy en vez de sano, capitalismo sano, Exacto. y en lugar de un capitalismo extremo, que es a lo que yo más le tengo miedo, porque yo siento que un capitalismo extremo nos puede llevar a un desbalance Sí. social cuyas consecuencias pueden ser nefastas. Mi punto es que cuando yo veo entonces que los republicanos, sobre todo en los últimos 3 años y medio, porque de verdad, a pesar de las cosas que Bush, los errores que Bush cometió a nivel de política internacional y el desastre de la guerra de Irak y el desastre de la mentira de que había armas de mass Sí, sí. destruction, destrucción masiva, Sí, sí. etcétera, etcétera. Poniendo todo eso a un lado, la parte económica me pareció que ellos hicieron una cuestión bastante balanceada, independientemente de que, y esto es un gran caveat, es un gran pero, las desregulación en cuestión de banca nos trajo el debacle del 2007 y la gran recesión, que no es la gran depresión de los 30, pero la gran recesión del 2008. Ok, me fui un poquito de tema, pero básicamente entonces Ujú. a lo que quiero regresar es esta idea de que los demócratas, y por eso es que yo voto demócrata, buscan precisamente ese centro, ese equilibrio donde dicen, ok, tenemos que regularizar las corporaciones para que no se vayan no sean víctimas de su propia avaricia. Tenemos que regularizar el medio ambiente para que el medio ambiente no siga siendo destruido. Y tenemos que regularizar el sistema de cómo los habitantes participan en la democracia a la hora de tener más derechos de votar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí esas posiciones de los demócratas, a mí no me parecen radicales, a mí me parece que son centristas. Los republicanos Ujú. hablan de ellas como que si fueran radicales, precisamente para crear una dinámica, una narrativa, donde ellos entonces nos van a salvar de esta cosa radical, Claro. socialista, izquierdista, Sí. fuera de lo normal. Comunista casi, para ellos. Exacto, exacto, para ellos. Mira, pero una cosa, Jesús, fíjate. Soñemos, ¿no? Porque esto es una cosa que en este momento está en el terreno de los sueños. Pero suponte tú que haya un grupo una parte importante de la población que se defina como centrista, es Uh -huh. decir, que sean el punto obligado, porque fíjate, tú me estás hablando de cosas ad hoc, o sea, cosas que se dan según la circunstancia específica del momento. Las políticas de izquierda pueden ser devastadoras para una sociedad si se aplican radicalmente. Igual, fíjate, los países donde se han aplicado radicalmente son países que quiebran totalmente cuando el Estado toma todas las empresas y tal. Totalmente, Entonces, exacto. o sea, Y ese quizá, extremo definitivamente no es parte de esta conversación, por lo menos sí, desde no, mi punto de vista. no para nada, Ok. pero también depende mucho de quiénes sean los líderes, ¿sabes? Claro, Porque, por pero ejemplo, estamos hablando de los Estados Unidos. Estamos ajá, hablando bueno, está bien, por eso, pero te digo, depende de quiénes son los líderes. Por ejemplo, Obama fue un tipo, a mi juicio, bastante moderado y mira, y mucho más alejado de las políticas extremas de la izquierda de lo que mucha gente se imagina. O sea, Obama fue mucho más exactamente. capitalista de lo que uno esperaba, de lo que muchos esperaban. Y la verdad que Totalmente. fue sumamente capitalista en algunas cosas, así, Ujú. libre mercado y tal. Eso ayudó mucho. Eso ayudó mucho a la economía, a la estabilidad. Este, eh, por supuesto, Trump está muy hacia la derecha y eso sí distorsiona enormemente de la misma forma que un demócrata pudiera hacerlo si estuviera demasiado a la izquierda. Pero yo sueño con esto. Yo sueño Ujú. que en el futuro estas nuevas generaciones o muchas personas de estas generaciones puedan decir, ¿qué pasa si yo me defino como centrista? O sea, si yo no soy demócrata ni republicano necesariamente, sino soy, no el swing voter, sino sí el swing voter, pero en toda la actividad, en toda la concepción política de la persona Ujú. y que diga, yo me concibo como un factor de equilibrio. Yo voy a tratar, o muchos, miles de personas puedan decir, millones, puedan decir, yo me voy a transformar en un sector, en un factor, perdón, de equilibrio. Cuando yo Ujú. vea que hay
movimientos demasiado agresivos hacia un lado, demasiado agresivos a desregularizar, por ejemplo, desregularizar que afecte el ambiente, pues yo intervengo. Cuando yo veo que hay demasiada participación del Estado en algo, yo intervengo y trato de mover, ¿no? Claro, eso necesita una masa crítica de personas muy grande, por eso te digo, es un sueño, es una cosa que está lejos, pero todo movimiento, toda iniciativa que existe ahora y que es exitosa empezó siendo un sueño. Claro. Empezó siendo algo que no existía y que todo el mundo decía eso no puede ser, olvídate de eso. Bueno, es una cuestión generacional y a lo mejor hay que sembrar la semilla. Yo te digo, hay gente que se identifica como demócrata o que es prodemócrata, simpatizante, es lo que llamamos en algunos lugares simpatizantes hacia los demócratas o hacia los republicanos, que son eso en realidad. Dicen, yo prefiero a este o al otro, pero a la hora de la verdad, si yo veo que el candidato que yo normalmente prefiero, del lado que yo prefiero, no me gusta, yo voto por el otro. En vez de votar nulo, porque votar nulo quizás no va a ayudar. Claro, es un voto menos por allá, pero es mucho más afirmativo que tú votes por el que tú sientes que va a cumplir una agenda más equilibrada, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto es complejo porque el espectro es muy amplio, los temas son muy variados y no todos los temas funcionan en la misma dinámica. Hay unas cosas que tienen que ver con regulaciones, que tienen que ver con convenios internacionales, o sea, hay Sí. absolutamente Bueno, todo tipo de cosas, ¿no? sí, déjame entonces adentrarme en ese sueño del que tú hablas, que a mí me llama mucho la atención y comparto contigo la, la ilusión que me causa, ¿no? Por dos cosas, y te lo explico desde mi punto de vista, ¿no? Ahora que entiendo a lo que te refieres. Yo siento que esa masa gigantesca de los que no votan en este país, que no se sienten motivados a participar en el proceso democrático votando, Ujú. esa apatía creo que en gran parte se debe a la polarización. Y comparto contigo la frustración que esta polarización causa, ¿no? Precisamente por eso, precisamente porque Sí, aleja a una gran parte de la población a sentirse motivados y a sentirse partícipes, ¿no? Entonces, basado en esa parte, no hablando de los, como tú acabas de comentar, no hablando de los asuntos específicos, sino la impresión, esta imagen que tenemos de esta lucha tan fuerte y tan despiadada entre dos bandos, hace que una gran parte de la población simplemente no se involucre. Eso es muy frustrante por un lado, pero por otro lado nos da la esperanza de que entonces si esta dicotomía cambia, si esta dinámica, si esta narrativa cambiase, si lográsemos cambiarla, ujú, podríamos traer a un montón de gente a participar, ¿no? A decir, ok, si entonces ya no me están diciendo que las opciones son el cielo y el infierno, sino algo más bien aquí en la tierra que es realista y que es posible de lograr, entonces sí me siento motivado a participar. Y esa parte a mí claro. comparto contigo 100%, 100% la ilusión y el optimismo que eso me causa. Yo siento que la polarización que estamos viviendo hoy en día, y no quiero que la conversación siga en la parte abstracta de política, pero en este caso tengo que hacer referencia a Donald Trump. Yo siento que lo que está pasando ahorita con Donald Trump, como dije en un podcast pasado, yo espero que demostremos en noviembre que fue un glitch en el sistema. Y yo no estoy hablando de Trump como un representante de los republicanos. Yo estoy hablando de Trump como una excepción en la regla política general de Estados Unidos, porque la Ujú. polarización que él trae en ese 24 o 30% de seguidores fanáticos que lo van a seguir a él, esas personas, su fanatismo viene de una cuestión que no tiene ni siquiera que ver con ideologías políticas, sino más Es bien con verdad. ideologías sociales que son asuntos de Sí, otro sí. costal. Pero yo aspiro, espero y rezo al universo o a mis libros de astrofísica que el Partido Republicano retome y reencuentre su voz, porque yo quiero, por el bien de este país, un partido republicano sano,
Yo quiero un partido republicano como el que yo conocía hasta antes que Obama ganara. Cuando Obama ganó, el despertar del Tea Party y esa extrema polarización que ocasionó simplemente y voy a ser increíblemente crudo en lo que voy a decir, pero la gente asumió, y no estoy hablando de ti en particular, Fernando, déjame dejar eso clarísimo. Bueno, mucha gente en este país asumió que Barack Obama era de extrema izquierda simplemente porque era negro, sin darse cuenta de que sus políticas eran increíblemente centristas. Entonces, Sí. lo que quiero decir es que este país está en su mejor condición política, económica y democráticamente cuando hay un equilibrio entre dos partidos que son respetables. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro, es así. Pero fíjate, ha habido épocas en los Estados Unidos en que ha habido un interesante equilibrio entre poderes que ha permitido crecimiento económico, que ha expandido los horizontes de la libertad, que ha permitido la inversión privada en los sistemas sociales, seguro social, etcétera. O sea, sí ha habido momentos en los que ese equilibrio se ha dado, ¿vale? Ahora, yo te quería comentar una cosa al respecto. El artículo que yo publiqué en Facebook, que voy a poner también en nuestra página, voy a poner un link hacia el artículo para que la gente lo lea, para no hablar de él, porque no nos va a dar tiempo. Pero ese artículo, Jesús, a mí me resultó en por lo menos unas 12 personas que me escribieron o me llamaron. Hasta me llamaron por teléfono. Me dijeron, oye, ¿qué tienes en mente? O sea, como si yo lo estoy diciendo para promover un movimiento o una cosa, que no es así. Yo simplemente estoy haciendo una reflexión de la necesidad de movernos hacia el centro, pero el centro oscilante. Es que la palabra centro a lo mejor no es la adecuada, porque uno piensa inmediatamente en la mitad, en el medio entre dos asuntos. Está en el medio, pero no necesariamente equidistante a ambos Exacto, polos, ¿no? exacto. Puede estar un poco más cerca que otro, porque depende, es ad hoc. Entonces, muchas personas me dijeron, mira, te lo voy a decir, y me impresionó, porque todos decían, ¿qué tienes en mente? ¿Tú estás pensando algo? ¿Es un movimiento? ¿Estás hablando de qué? O sea, es como si yo hubiera encontrado un movimiento de centro y estaba reflexionando al respecto, como diciéndome, ¿dónde está eso que me interesa? Mucha gente le interesa, mucha gente lo piensa, o sea, dice, y mira, yo no sentí en ninguna de las personas con las que hablé deseo alguno de dejar de ser republicano o demócrata, para nada. Es decir, habrá una plataforma que no necesariamente tiene que ser una plataforma, ¿cómo se llama? Que postule candidatos ni que tenga aspiraciones de cargos públicos, para nada. Es como una especie, es lo que llaman un grupo de presión, aunque ese nombre también suena como agresivo, pero un grupo de opinión, vamos a decirlo así, pues, pero de acción también, de opinión, sí. de influencia, un grupo de influencia, tal cual, un grupo de influencia que tenga individuos demócratas y republicanos que ejerciten su poder de voto y digan, mira, mano, no, o sea, yo no voy a aceptar extremismo ni en mi propio partido, porque eso no nos beneficia. O sea, te beneficia, por ejemplo, si eres un gran empresario y tienes millones de dólares, bueno, y te interesará una agenda donde no haya impuestos, ¿entiendes? Casi corporativos, etcétera. Pero en general, a la gran mayoría del país, sí le puede interesar que haya un grupo que presione, o una serie de grupos, porque tampoco tiene que ser uno solo, porque a veces esas cosas monolíticas, después el poder las transforma, las hace ser demasiado políticas. Entonces, pero que sí haya iniciativas que apunten a eso, ¿entiendes? Y entonces, oye, que puedan ponerse de acuerdo y decir, mira, vale, esto me parece que se está llegando a un extremo en este lado, vamos a ejercer presión. A veces ni siquiera tú tienes que decir, yo voy a votar en contra o a favor, sino expresarle a los candidatos a senadores, candidatos a alcaldes,
todas las personas que tengan Ujú. una aspiración política, decirles, señor, nosotros observamos esto y la verdad que no pensamos pues que se está yendo demasiado hacia un lado hacia el otro y nosotros somos no sé cuántos miles de votantes, ¿entiendes? Eso Sí. asusta a cualquiera y lo hace pensar, pues, y no es decir, tienes que ser más o menos republicano, ¿no? O dejar de serlo, no para nada. Son, Exacto. son cosas ad hoc que tienen que ver con la aplicación de medidas, los programas de gobierno, etcétera. Y evidentemente, si la persona no cumple, pues será castigada políticamente y electoralmente en la próxima vuelta. Exacto. Mira, Fernando, desde hoy hasta el día en que tú empieces tu movimiento, por el cual yo creo que yo te apoyaré, le tengo buenas noticias a todos los que nos están escuchando. Y es que nosotros, así como tú lo sugeriste hace un ratito en esta conversación, nosotros tenemos el poder hoy de tomar esa actitud de la que tú estás hablando. Y una de las, y repito, esto ya lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir aquí hoy, una de las razones por las cuales yo quería hacer este podcast y contigo era porque para mí mi máxima ilusión en este año electoral es crear conciencia en las personas que nos escuchan, sobre todo en los inmigrantes que se vinieron a este país, que tienen acá no hace tanto tiempo y sobre todo los venezolanos, se informen y que entiendan que el proceso democrático en este país les permite tener esa opción, es como un buffet. Ajá, Ustedes pueden ajá. escoger, así como acabas de decir, pueden escoger el alcalde, el sheriff, las personas que manejan el sistema educativo de su estado, su gobernador, su congresista, su senador. El sistema democrático en los Estados Unidos está tan bellamente diseñado que nos permite, mientras tanto, mientras que en la realidad del 2020, que sabemos que esa polarización horrenda no va a terminar, tenemos la opción a este buffet que nos permite tener esa posición centrista. Y para mí lo importante de esto es entonces entender que tenemos que sentirnos inclinados a aprender, a informarnos y a participar del sistema democrático de los Estados Unidos, quitándonos los filtros que entendemos que traemos como inmigrantes. Tenemos que entender que esa narrativa que nos sentimos bombardeados por parte de los dos, de los demócratas y los republicanos, que si votamos por Biden vamos a ir al comunismo, si votamos por Trump Venezuela va a ser libre. Ninguna de las dos cosas son verdades. Ninguna de esas dos cosas son verdades. No se dejen atrapar, no se dejen manipular por esa narrativa, porque es mentira. Ni vamos a ser comunistas, ni Trump va a liberar Venezuela. No, esas no pueden ser las razones por las cuales vamos a votar en Claro. noviembre. Tenemos que votar en noviembre de acuerdo a nuestras condiciones particulares. Lo que tú acabas de decir, mira, señor, si usted es inmigrante aquí y usted tiene millones y millones de dólares y tiene millones de corporaciones y, lo que tiene, y los millones de dólares que tiene no les son suficientes y quiere aún más, vote por alguien que le va a quitar impuestos. Pero si usted está dentro de unos brackets de impuestos donde está pagando más de lo que siente que es justo, donde no está recibiendo lo que debería ser justo, Ujú. entendiendo de quién le paga a usted su seguro médico y cómo es su relación con seguro médico, su edad, qué tan cerca está de retirarse y qué no, cómo es el estatus de su 401k, su plataforma, su plan de retiro, etcétera. Vote de acuerdo con sus necesidades particulares y personales. No se dejen envolver, engañar y manipular por esa dicotomía extremista, porque ninguna de las dos son verdades. Es correcto, correcto. Son intereses, punto. Uh -huh. Intereses de uno o de otro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Mira, Yo creo que Fernandito, estamos de acuerdo. vamos a ir cerrando este tema. Si quieres decir algo más, entonces pasamos a lo que no nos está dejando dormir. ¿Te parece? Mira, no tengo mucho que agregar. En el artículo donde publicamos el podcast, voy a poner algunos links Uh -huh. y uno de ellos es de ese post de Facebook que bueno, que motivó muchos comentarios y mucho interés. Veo que hay interés de muchas personas. Excelente, excelente. Sí, vale. Lean e infórmense, por favor. Ok, Fernando, con esto entonces pasamos a qué no nos está dejando dormir. Cuéntame, ¿qué nos está dejando dormir esta semana? Bueno, mira, como siempre, el leitmotiv de nuestra conversación, el COVID-19. Pero fíjate, un aspecto muy específico, ¿no? El, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Uh -huh. bueno, este señor, que es el director de la Organización Mundial de la Salud,
dijo hace unos días que el coronavirus podría no irse nunca, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes, o sea, tenemos idea del impacto que una declaración de la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud, adscrita a las Naciones Unidas, diga eso. O sea, a mí me parece de una gigantesca irresponsabilidad. Primero, hay tantas cosas que ignoramos nosotros del COVID-19. Cada día hay una incertidumbre distinta al respecto. Yo no, o sea, hay algunas certezas, pero la verdad que la cantidad de incertidumbres prácticamente se come lo que se sabe, la cantidad de cosas que no sabemos. Todos los días surge una incertidumbre nueva, todos los días hay dudas nuevas. Fíjate lo que dijo Fauci. Fauci, que es un tipo, es un médico mucho más responsable, él expresa sus incertidumbres de una manera mucho más cuidadosa, ¿no? Tratando de no crear pánico. Eso crea pánico, o sea, que tú digas, el coronavirus no se va a ir nunca. Tú sabes el impacto psicológico que tiene esa declaración en la gente, ¿vale? O sea, y a mí me pareció insólito porque él podría decir, mira, por los momentos ignoramos tantas cosas del coronavirus que no sabemos cuándo se pueda ir. Eso me parece a mí que es bastante alarmante ya, pero es razonable. Pero decir que puede no irse nunca, o sea, esto se va a quedar aquí cuando todavía, oye, creo que hace falta mucha más investigación, muchas más pruebas, muchas más, sobre todo pruebas con las vacunas, muchas más, digamos, experiencias, opiniones, etcétera, como para decir fragantemente que no se va a ir, o sea, que lo más probable es que eso no se vaya nunca, eso crea un caos, eso crea etcétera, ¿no? Sí. Entonces, me pareció irresponsable, no porque yo diga que eso es mentira, no se sabe, pero es que no lo sabemos y decir, porque yo leí varias versiones de la declaración y la declaración es tomada textualmente, o sea, es lo que él dijo. Él dijo, podría no irse nunca. Esa posibilidad, o sea, es cierto, él está diciendo podría no irse nunca, significa que podría irse, pero es que solamente el hecho de decirlo y sabiendo que los periodistas van a titular con eso, wow, me parece que no, yo pienso que el director de una organización tan importante en este momento, que es la Organización Mundial de la Salud, la que está monitoreando mundialmente el fenómeno, tendría que ser mucho más cauto, tendría que ser mucho más cuidadoso con lo que dice y decir, bueno, hay muchas cosas que ignoramos, estamos investigando, por los momentos podríamos decir que no sabemos la fecha en la que esto se pueda curar, no sabemos todavía cuáles van a ser los tiempos, los protocolos, la cosa, que lo cual es cierto, pero decirlo de esa manera tan tajante, de esa manera tan definitiva, como diciendo, mira, no se ilusionen, que esto podría no irse nunca, wow, me pareció un poco irresponsable. Eso es lo que siento, pues. No el contenido, sino la forma, Exacto. básicamente. Mira, a mí lo que no me deja dormir esta semana y hoy martes que estamos grabando este programa, esta entrevista se ha hecho pública porque originalmente salió en HBO y HBO nada más tiene las personas que pagan el premium. Es la entrevista que el periodista de Axios, Jonathan Swan, hizo con Donald Trump, que esta entrevista se hizo famosa la semana pasada porque ellos habían mostrado un segmento donde Donald Trump decía que él le quitaba importancia al hecho de que los rusos le estaban pagando a gente del Talibán para que mataran soldados americanos. Pues ya de por sí eso es completamente descabellado. Pero a mí lo que no me deja dormir, y yo le invito a la gente que vea la entrevista, y podemos poner también el link en nuestro website, es para que vean directamente la manera como el cerebro de Donald Trump funciona y se digan a sí mismos si ese es la persona indicada para que sea el líder del mundo libre en estos momentos. Este señor
en esa entrevista que es una conversación sin editar, es simplemente el señor dejándolo hablar. Como dicen, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Simplemente Sí, escúchenlo. Ese señor está no solamente completamente desquiciado y muestra síntomas de ser psicópata, y no estoy diciendo esto a la ligera, estoy diciendo esto con mucho compromiso, pero su incapacidad de sentir ninguna compasión o empatía con nada de lo que está pasando en este país es aterrador. Ese señor, cuando están hablando de COVID-19 y las muertes, ese señor sigue insistiendo y cambiando la conversación sí, para hablar de los que no son ratings. tantas. No, Sí. y hablar de los ratings en Fox News cuando le hicieron la transmisión de su... O sea, las prioridades de ese señor son tan descabelladamente alejadas a lo que este país necesita en este momento. Y como tú dices, sugerir que 150,000 fallecidos es una muestra de éxito en lugar de una muestra aterradora y desgarradora de un fracaso total absoluto de cómo se ha manejado esta pandemia en este país, es aterradora. Ok, Fernandito, Sí. me tengo que ir, pero rapidito recordamos a la gente que tienen que, por favor, síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, en Facebook y también en YouTube. Cuéntanos un poquitico del website y terminamos por hoy. Bueno, nuestro website es del 305 al 310.com, 305 y 310 en números, o sea, del 305 al 310.com, ahí tenemos todos nuestros podcasts, desde el primero hasta este, y también tenemos algunos artículos, tenemos algunos otros, los artículos siempre les agregamos links y referencias interesantes de lo que hemos hablado en el clip. Bueno, Fernando, un abrazo. Nos hablamos igualmente. el viernes. Estamos en contacto.